Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, hermanas, les habla el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura, y el Señor nos da el privilegio hoy de poder escuchar el testimonio de una hermana muy amada por nosotros. Eh, Ella va a explicar, va a comentar lo que Cristo ha hecho en su vida, y ojalá que sea de mucha, mucha bendición para todos ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Lupe Guevara, a sus Amén. órdenes. Lupe Saludo. Guevara nos va a dar entonces su testimonio. Lupita, eh, ¿cómo estabas antes de tener al Señor? Am, Siempre que puedo describir cómo era mi vida antes, creo que vivía como en un carnaval con una máscara. Con una máscara. Siempre sonriendo, aparentando una tristeza, cambiando por sonrisa una tristeza y un vacío que con nada se podía llenar. Am, Soy la menor de 10 hijos. Ah, Mi trasfondo familiar, una pobreza extrema, una madre que luchó por sacar adelante a sus hijos, pero implicó sacrificios, pero también frustraciones, y muchas veces por falta de carencias y la frustración de mamá, a veces ella era violenta. Mm, Desde muy pequeña empecé a sentir una necesidad de amor, una necesidad de sentir, um, de pertenecer a algo, de pertenecer a alguien. No, yo no sentía que yo le pertenecía a alguien, no sentía amor. Y crecí con eso, crecí con ese vacío, crecí creyendo que cuando mamá se enojaba y ella nos maldecía y a veces llegaba hasta maldecir el día en que me había traído al mundo, yo decía, estoy perdida, o sea, si la persona que me trajo al mundo no me quiere, ¿quién me va a querer a mí? Um, pero un día escuché a Cristo Jesús, porque había oído de Él. Mi mamá, en todo lo que ella nos pudo enseñar y todos los sacrificios que hacía por nosotros, nos enseñó a creer en Dios, pero no lo conocía. Vengo para Estados Unidos en mi adolescencia, eh, me separo de mi familia, vivía con Gaby, una amiga mía, hermana en Cristo ahora, gracias al Señor. Vivíamos solas, a veces no teníamos para comer, no encontrábamos trabajo. Y para mí fue muy duro estar fuera de la familia y estar pasando tantas necesidades. Pero estaba acostumbrada porque en casa siempre había Dios, cumple su palabra. Ahora que conozco su palabra, dice que Él no abandona a las viudas, a las mujeres solas, y que deja salir el sol sobre justos e injustos. Y aunque en casa mamá no conocía que había un Dios y a su manera nos enseñó su religión, ella no tenía una relación con Dios. Pero siempre había algo que ponernos en la boca para comer y algo que vestir. Ahí yo vi la fidelidad de Dios, de cómo me guardó a mí, a mis hermanos y aún a mi mamá. Pero aquí, cuando vine aquí en Estados Unidos y me encontraba sin trabajo, a veces sin qué comer, encontramos a un amigo que nos invitó a un parque, a un bautizo, y hacía tanta calor, hacía tanta calor que yo y Gaby teníamos que compartir ropa. Y ella tenía una playera blanca y que tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, y yo no sabía que iba a ir a un bautizo de una iglesia cristiana. Nosotros íbamos por la comida y no lo hice por ofender a nadie ni por nada, pero aún eso Dios lo ayudó a bien, porque esos hermanos, recuerdo sus miradas de amor, de aceptación, de compasión, y yo sé que ellos oraron por nosotros. Amén. Y ese día empezó para mí el principio el principio del amor de Dios, porque me compartieron el Evangelio,
no fue fácil alcanzarme porque yo era una persona que como habíamos sufrido muchas necesidades y pasado por diferentes abusos, estaba a la defensiva. Yo no creía en nadie, era una persona autosuficiente, era orgullosa y no confiaba en nadie, absolutamente nadie. Entonces fue difícil en mi mente. A mí si me decían es rojo, yo decía, ¿y por qué? A lo mejor es amarillo. Todo lo tenía que analizar. Entonces, una vez vuelvo a ir con estos hermanos. Ellos no tenían un edificio donde congregarse, así que se reunían en casas. Nos invitan a una casa y el pastor empieza a predicar que yo jamás lo había escuchado en el libro de Isaías 53, el sacrificio que Dios dio a darnos a su Hijo Jesucristo. Y eso me impactó, porque en Isaías 53 dice que no quedó nada bello en él. Él fue azotado, humillado. Y él constantemente decía, lo hizo por amor a ti y a mí. Y yo decía, él fue capaz de hacer eso por mí, cuando a mí nadie me ama. Yo no pertenezco a nadie. Y ahí la palabra dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y conforme fui escuchando, fui bajando la defensa en mi mente. Y fui escuchando más y quería más. Yo quería más, yo quería escuchar más. Yo quería la paz que miraba en los ojos de esos hermanos que yo no tenía. Yo era... decía que el baile y la música eran el oxígeno de mi corazón. Era mi salida. No íbamos a bailar un lunes porque no había dónde. Pero de ahí en fuera encontrábamos a ver a dónde. Y poco a poco eso empezó a ser para mí... Ya no me llenaba. Yo quería estar con esos hermanos, yo quería escucharlos, yo quería más de esa paz que a mí me daba tan solo de verlos. Me rindo a Cristo, me rindo a Él cuando quedo embarazada y el papá de mi hijo me deja. Y eso a mí me dolía porque desde que era pequeña mi mamá me decía que yo solo iba a servir para eso. Para algún día, en México le dicen domingo 7 cuando uno sale con un embarazo y no se casa. Que yo solo iba a servir para eso. Y yo tenía un temor, un pánico, confesarle a mamá o a mi familia que yo estaba embarazada. Pero lo más triste era que muchas veces en mi adolescencia yo fui una suicida en potencia. Yo pensaba en el suicidio y lo intenté 2 o 3 veces. Y para mí era tan irónico sentir que una vida estaba creciendo dentro de mí y no desear vivir. Y como les decía, estos hermanos que me compartieron a Cristo Jesús y su evangelio no tenían un edificio, así que cuando yo salgo embarazada y los busco porque necesitaba esa paz, necesitaba que me hablaran del Señor y su palabra, no los encontré. Pero yo había hecho una oración que nosotros le llamamos una oración de fe. Yo había aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador. Y cuando Dios comienza, cuando Dios te toma, nunca te abandona. Amén. Así que si yo no encontré a esos hermanos o a esa iglesia era porque Dios tenía otro plan. Y su plan jamás fue abandonarme. Yo quería hacerte una pregunta, Lupita. ¿Cómo, si hay alguna mamá soltera o papá soltero que está criando a alguno de sus hijos, qué fuerza te dio el Señor? ¿Cómo te motivó el Señor para hasta el día de hoy? Que ya tu hijo es grande, ha crecido en el Evangelio, es un joven que ama a Dios. ¿Cómo el Señor te dio fuerza? ¿Qué esperanza le podés dar a alguien que está en tu misma situación? El Salmo 139. Cuando yo descubro, cuando Dios pone la Biblia, que es la palabra de Dios y que es viva, cuando ya la descubro en el Salmo 139, se los quiero compartir rápidamente. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, a ti, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado, maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y luego en el versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando el Señor pone este salmo en mi vida, tal como lo dice en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado, yo no lo puedo comprender. Yo no lo podía comprender, yo no podía comprender cómo Dios me rodeaba con su amor. ¿Cómo era? Y otra cosa era, yo no tenía propósito para vivir. Entonces, cuando Él me dice aquí que Él me crió en el vientre de mi madre, yo sé que tal vez yo no fui planeada para mi mamá el haber traerme al mundo, pero Dios sí planeó que yo naciera. Amén. Entonces cuando yo comprendo eso y siento ese vacío y la depresión tan grande me hacía no querer vivir, pero esta vez luché por no pensar en suicidio, primero porque Dios ya me había dado vida. Cuando yo confesé a Jesús con mi boca, Él vino a morar y yo sabía que Él no estaba conmigo, Él estaba en mí, adentro de mí, y eso era lo que me daba fuerza. Y yo le puedo decir a una mamá que me está viendo, que está criando a su hijo sola, que Jesucristo murió en la cruz para darte vida. Él es el autor de la vida, Él es un Dios de amor, Él es un Dios que conoce lo que tú quieres decirle antes de hablar. Él conoce cuando te acuestas, cuando te levantas, Él sabe lo que tú has hecho. Y solo está esperando que tú vengas a Él, que le hables, que lo confieses con tu boca, que Él es Dios. Amén. Pidas perdón por tus pecados y Él te va a dar la fuerza. No importa lo que esté sucediendo, no importa cuánto el enemigo de nuestras almas quiera acabar con nuestra vida y con la de nuestros hijos, Dios es más poderoso y Dios es amor. Amén. Y ya en estos últimos minutos, Lupita, nos gustaría preguntarte cómo ves tu vida ahora, después de unos 20, 25 años de conocer al Señor, qué cambió, y si al final quisieras presentar el plan de salvación. Claro. Y hacer la oración de fe por si algún amigo o amiga que no tiene a Cristo quiere recibirlo. Claro que sí. No es fácil caminar con Cristo. Una vez que uno decide rendir su vida a Cristo y vivir rectamente delante de Él, no es fácil, vienen pruebas. Yo pensé que lo había pasado todo. O sea, ya todo había pasado, pero no, las pruebas siguen. Pero hoy en día puedo decir, como dice la palabra, que soy como las palmeras. A veces vienen tormentas que me pueden doblar hasta el piso, pero no pueden arrancar la raíz. Amén. Porque estoy cimentada en la roca eterna que es Cristo. Amén. Y eso es lo único que puedo decirles. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Podemos ir a una iglesia y congregarnos, ir cada semana, pero yo los invito a que no se pierdan la experiencia de vivir una vida diaria, una relación con Dios. No religiosa, sino una relación genuina, como cómo nos sentimos nosotros de padres si nuestros hijos viven con nosotros y ni siquiera nos dan el saludo. El Padre Celestial nos cuida mientras dormimos y espera cuando despertamos que podamos apartar un tiempo para estar con Él. Y Él nos habla a través de su palabra. Amén. Amén. Quisiera hacer una oración de fe para motivar a aquel que todavía no tiene a Cristo. ¿Cómo debiera repetir contigo para recibir a Cristo como su Señor? Claro que sí. Para Dios no hay casualidad. Quiero confesarles que
yo sufrí de un bajo autoestima muy grande. Yo evitaba mirarme a un espejo, vestía con ropas guangas y con gorro en pleno verano. Evitaba verme porque yo me sentía inadaptada y fea. Entonces, cuando yo descubro el amor de Dios, que Él me formó y que me amó de tal manera, dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me aferro a Él, yo lo acepté a Él. Y desde ese día puedo decirles que no hay vacío en mi corazón, que no he vuelto a pensar en suicidio, que es mi oración en este día, que tú que me estás escuchando, que a lo mejor estás yendo a una iglesia, a lo mejor has aceptado al Señor, pero sigues luchando con emociones, con sentimientos que te hacen daño. No permitas eso. Créele a Dios. Y a ti que estás escuchando y que nunca has tenido la oportunidad de venir a Dios. Él es un Dios que escucha y que en este momento quiere estar dentro de ti. Amén. Si tú quisieras repetir esta oración junto conmigo, la Biblia dice que la vida está cerca de la boca, en tu corazón. Que si creyeres con tu corazón, pero confiesas con tu boca que Jesús es Dios, tendrás vida eterna. No dice que si somos cristianos evangélicos, o ponle entre paréntesis la religión que tú practicas o lo que tú conoces. Ahí simplemente dice que es que si tú crees con tu corazón que Jesús es Dios, amén, confiesas con tu boca que Él se levantó de los muertos para darte vida eterna y perdón de pecados, tendrás vida eterna. Amén. Así que te invito a hacer esta oración a ti que nunca lo has hecho, pero también a ti que a lo mejor tus emociones dañadas te tienen alejada de Dios. Cierra ahí tus ojos donde estás, por favor, y repite conmigo. Señor Jesucristo, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú eres bueno y que todo lo sabes. Yo te pido que perdones toda mi maldad, todo lo que he hecho malo. Tú me conoces, tú sabes quién soy. Yo te necesito. Estoy cansada de vivir como he vivido hasta en este día. Por favor, ven a mi vida. Ven a mi corazón. Sálvame. Rescátame. Renuévame. Dame esa vida abundante que yo no tengo en este momento. Ayúdame a rendir completamente todo mi ser a ti. Yo te quiero conocer. Yo quiero que tú seas una realidad en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y ayúdame a caminar contigo. Dame fe. Dame la fe que necesito para creerte a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias a usted, Pastor. Así como nos toca tu testimonio a nosotros, sabemos que a los que están escuchando y escucharán, este testimonio va a tocar su corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por tu compromiso con el Señor, por tus ministerios, y que el Señor siga bendiciendo tu vida y la de tu familia. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Bendiciones.